Buenas tardes. Calle Libertad tiene hoy el honor de traer como invitado a un político propio de la transición, un político de otra pasta. Es socialista y su actitud recuerda aquel socialismo antiguo llamado de cátedra, templado y honesto, que no tiene nada que ver con los profesionales apegados al cargo que tanto han proliferado luego. Él ha hecho muchas cosas por Cádiz, aunque estuvo muy condicionado por las banderías internas de su propio partido, de las que siempre se mantuvo independiente. Además de haber sido parlamentario de Andalucía durante 3 legislaturas, fue nada más y nada menos que alcalde de nuestra ciudad durante 16 años. Se trata, como ya sabrán, de Carlos Díaz Medina. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Rafael. Una exposición, una presentación muy generosa por tu parte. Te lo agradezco. Lo que de verdad te merece. Carlos, los años van pasando y bueno, ya llevas más de 10 años de júbilo, de jubilación, ¿no? Exactamente. No se me olvidará nunca lo que significa la palabra jubilarse. Yo recuerdo que tuvo un catedrático muy conocido en España, se llamaba Carande. Tenía una obra que parecía un título de una chirigota, pero era muy seria, de gran envergadura, que se llamaba Carlos V y sus banqueros, ¿no? Sí. Entonces, le tocó la jubilación cuando yo estudiaba segundo de Derecho. Y nos dijo, jubilarse viene del latín jubilare, que significa alegrarse. Alegrarse. Pues es verdad. Es verdad. Yo después he recordado al cabo de los años, ¿no?, aquellas palabras del insigne catedrático. Tú eres una persona activa, sigues viviendo en Cádiz, por supuesto. Yo no me apuro, yo sí sigo viviendo en Cádiz, toda la vida la he pasado en Cádiz, efectivamente. ¿Cómo es un día tuyo cualquiera, Carlos? ¿Te levantas? ¿Qué haces? Bueno, yo me levanto, ahora tengo tiempo para la fotografía, le dedico tiempo a la fotografía. Procuro ordenar mis papeles, recortes de prensa de la época que yo era alcalde, incluso de antes. Dedico tiempo también al ordenador. No quiero dedicarle mucho tiempo porque no me gusta la vida sedentaria, me gusta pasear. Te he visto andando por ahí, ¿no? Andas bastante. Ando todo lo que puedo, ¿no? Me gusta conducir, en verano, por supuesto, todavía conservo mi afición a la natación, disfrutar de los paisajes tan maravillosos de la naturaleza de la provincia de Cádiz, fuera parte, por ejemplo, una expresión que sería muy propia de Pedro Payano, fuera parte. Fuera parte. Pues es verdad, Cádiz no permite aburrirse, Cádiz la provincia. Carlos, tú naciste en Sevilla, como todo el mundo sabe, porque aquello se usó en tiempos políticamente. Yo algunas veces me he sentido discriminado por razón de nacimiento, parece increíble. Yo creo que uno es donde desarrolla su propia actividad, su propia vivencia, su existencia. Yo estoy en Cádiz desde los 15 años, con el paréntesis de los 5 años de carrera que estuve estudiando por ahí, ¿no? En Sevilla, diferentes sitios. Estudiando Derecho en Sevilla. No, aparte yo creo que hoy sería impensable que hoy se utilizara sería eso. un poco de modé, como dirían los franceses. Absolutamente de modé. De todas formas, además, Sevilla es una ciudad maravillosa que cada vez está más cerca de Cádiz y Cádiz más cerca de Sevilla. O sea, a los gaditanos les gusta Sevilla y a los sevillanos nos encanta. Les gusta Cádiz. ¿Tú mantienes contactos con alguna familia allí? ¿Vas frecuentemente? Tengo familiares, somos 40 primos hermanos, nada menos, muchos residen en Sevilla. Tengo también unas hermanas que viven en Sevilla, en Madrid también, ¿no? Claro. Sí, pues tengo... Pero en fin, la mayor parte de tu vida la has desarrollado aquí en Cádiz. La he desarrollado y la desarrollo. Y la desarrollas en Cádiz. Estudiaste en el colegio, nada menos que en el colegio San Felipe Neri, de gran tradición. Muy buenos recuerdos porque... Estudiaste allí en Cádiz, ¿no? En Cádiz Centro, digamos. No, en Cádiz Centro no, en Cádiz de Puerta Tierra. Ah, ya estaba Ya estaba, sí. Estaba... Y tuve unos profesores que en aquellos años ya era difícil, practicaban la tolerancia. Que a veces se nos olvida que en la vida hay que ser tolerante, comprender a los demás, ¿no? Y tuve un buen ejemplo de lo que era la solidaridad, la tolerancia, la educación. Sí, es verdad. Tengo un buen recuerdo porque además del colegio de mis los compañeros. marianistas son, digamos, dentro de esto, siempre son han sido gente más muy avanzada. quizás, sí, exactamente, sí. Efectivamente. Bueno, estudiaste Derecho, como todo el mundo sabe. Antes me comentaba que fue un periplo, ¿no?, en la carrera, porque tu padre fue destinado. Sí, exactamente. El bachiller lo estudié en varias ciudades, ¿no? Ah, el bachillerato fue lo que estudiaste en varias ciudades. La carrera íntegramente en Sevilla. En Sevilla. También tuve ilustres profesores, ¿no? Profesores como Clavero Arévalo, que todavía vive, afortunadamente, tiene
una cabeza muy bien amueblada. También a Carande, que era a Carande de Economía, a Persmaque de Derecho Romano. Yo un poco derecho civil que sé, lo sé por el derecho romano. Era un profesor muy bueno de político, Alogendio, Mariano Aguilar Navarro. A Jiménez Fernández, catedrático de Derecho Canónico, que Felipe González, lo citamos en muchas ocasiones, porque Jiménez Fernández fue ministro de la Agricultura de la SEDA, ¿cómo era la? De la SEDA, Confederación de Derecha Autónoma. Exactamente, una cosa por el estilo, ¿no? Coincidí. Era de la ala izquierda de la SEDA, le llamaban el bolchevique blanco. Fíjate, sí. Una magnífica Algún persona. Reportaje he visto yo en televisión sobre... Felipe algunas veces lo ha citado. ¿Lo ha recordado? ¿Conociste, llegaste a coincidir con Felipe González en aquella época? No, yo creo que terminaba yo, el más joven que yo, terminando yo la carrera me parece que empezaba Felipe González. Ajá. Pero sí, más tarde, ¿verdad? Después, Carlos? sí, más tarde. Ya sí. en la época, digamos, de antes política, de ser de alcalde incluso ya tuvimos alguna reunión y después siendo alcalde, como es lógico. Él no era entonces presidente del gobierno, era secretario general. Me acuerdo que hizo una visita a la Diputación y al Ayuntamiento. Allí lo recibieron varios montañeses porque el padre de Felipe, el padre es montañés. Es montañés, ¿no? Como la mitad de los gaditanos que somos todos, que venimos todos de la montaña, ¿no? Y bueno, terminas Derecho. ¿Y qué haces cuando terminas Derecho, Carlos? Pues que cuando termino Derecho, yo estuve dudando entre ejercer la profesión o preparar oposiciones. Me gustaba mucho el Derecho Público y me decidí por el Derecho Público. Estuve intentando primero ser inspector de trabajo, no lo conseguí y después me preparé las oposiciones del Cuerpo Técnico de la Seguridad Social. Ajá, exacto, sí. Estuve ejerciendo algún tiempo la carrera, muy poco tiempo, porque enseguida me tenía que dedicar prácticamente a la función pública y después pues, a las tareas políticas que me cayeron encima. O sea que sí, llegaste a entrar en la Seguridad Social, digamos, tuviste un tiempo. Exactamente, y bueno, yo me he jubilado en la seguridad. Estuve trabajando como interino 2 años, 3 años, no lo recuerdo bien, en el gobierno civil, cuando tenían todas las competencias, porque había aprobado el primer ejercicio de la oposición al secretario de primera, se había enterado el secretario general del gobierno civil y me llamó porque necesitaba alguien que conociera la administración local. Y fue una experiencia muy bonita porque entonces los gobiernos civiles tenían todas las competencias prácticamente, ¿no? Ahora con la descentralización de la autonomía ya no han perdido. competencias. Y aprendí mucho en aquellos años, desde el punto de vista... Estamos hablando del año... Pues serían los años 60 y tantos. 60 y tantos. Sí, al principio 60 ¿Y cómo fue de meterte ya como UGT o el movimiento socialista? El primer contacto con los socialistas lo tuve con el PSP, el Partido Socialista de Tierno Galván, a través de un familiar mío, en la clandestinidad. Sí. Me enteré que había una reunión informativa, como la llamaba entonces, en el Centro de Cultura Popular, que estaba en la Plaza Topete. En la Plaza Las Flores, en la Plaza Las Flores. Sí. Recuerdo, ya no sé si sería el 73 o el 74. 73, en la Casa de la Marina. Sí, pero yo lo que no comprendía era cómo era posible que 2 partidos políticos con el mismo proyecto político, como era el PSOE y el PSP, no se fusionaban. Yo recuerdo que pedí mi primer carnet cuando se fusionaron se fusionaron los 2 partidos. Yo militaba sin estar afiliado. Cuando se produjo la fusión, yo pedí el carnet. Yo tenía antes el carnet de la UGT. Sí. Yo estuve trabajando también en el... ¿Despacho laboral? En el despacho laboral. Se montó con muy pocos recursos, tanto personales como materiales, pero fueron un año... Bueno, ¿dónde estaba el despacho, Carlos? El primer despacho estaba en la calle... en Bea Murguía. En Bea Murguía. Después se pasó a Bedor, y antes me parece que estuvo en la calle, no me acuerdo qué calle, Marqués del Real Tesoro, me parece por ahí, ¿no? Y yo recuerdo que aquello se montó con mucho voluntarismo, pero con pocos medios, que Ramón Vargas Machuca y Rafael Román me llevaron a Sevilla en un 2 caballos para conocer cómo funcionaba el bufete de Felipe González, que estaba instalado en la calle Capitán Vigueras de Sevilla. No estaba Felipe, estaba
Entonces Rafael Escurredo, que posteriormente fue presidente de la Junta de Andalucía. Estaba también el que fue alcalde de Sevilla, del Valle. Manuel del Valle, y la mujer que tenía la misma carrera que yo, era técnica de la Seguridad Social, Ana María Ruiz Tagle. Sí. En fin, allí me Allí enseñaron ya un poco te cómo fuiste funcionaron. Y lo de ser alcalde, ¿cómo surge? ¿Eso hay una asamblea o se va fraguando? Yo recuerdo que un núcleo de dirigentes, digamos, del partido, entre los que estaba Gregorio López, Ramón Vargas Machuca, estaba Duarte, José Manuel Duarte, que era del PSP, fue un miembro significado del PSP, me propusieron participar en las elecciones locales, en las elecciones municipales. Yo al principio iba ahí el séptimo de la lista. Sí. Yo reclamaba para mí, por lo menos parques y jardines, y también urbanismo, que me gustaba. Digo, con poco dinero se puede hacer algo. Porque, bueno, el ayuntamiento estaba arruinado en aquellos años. Y por estas cosas de la política que nunca he entendido, de pronto me vi encabezando la lista. Y bueno, mira por dónde se celebran las elecciones municipales. Las elecciones las gana en casi todas las capitales, yo creo que en todas las capitales de provincia andaluza. UCD, pero no tiene la mayoría absoluta. No tiene la mayoría. Entonces se celebra una coalición entre el Partido Comunista, el Partido Socialista de Andalucía y el PSOE. Exactamente. Las conversaciones se alargaron hasta la víspera. Sí. O sea, yo recuerdo que estaba preparando mi discurso de toma de posesión a las 4 de la madrugada, sin saber si a las 11, que era el acto de la mañana, el acto de investidura de que fuera alcalde, iba a salir elegido alcalde o no. Fíjate. Porque entonces encabezara la lista, buen amigo mío, magnífica persona, Pedro Valdecanto. Sí. De la UCD, que desde aquí le quiero mandar un recuerdo. Yo también, fue profesor mío. Vive todavía, ¿no, Carlos? Sí, vive todavía. Y así fue como sin pensarlo, ¿no? Me llevé 16 años de alcalde, gracias a los gaditanos, a una mayoría de los gaditanos. Bueno, fuiste el alcalde más votado, me parece recordar, ¿no?, de España en alguna ocasión. La SER hizo una encuesta, una especie de encuesta por la radio, ¿no?, de popularidad, y es verdad que creo que salí en más antes que incluso Enrique Tierno Galván. Sí. En porcentaje, lógicamente más votos tuvo. Bueno, ahí hay una cosa que siempre te he querido preguntar, ¿no?, y es sobre cuando te vas tú de la alcaldía. Bueno, te vas tú porque tú no te presentas y pierdes, sino simplemente exactamente, ahí, sí. Exactamente, no perdiste ninguna elección, ¿no? Pero ese tema es un tema de interno del partido. De grupo, como yo nunca me he inscrito en un grupo, exactamente, nunca me ha gustado ese juego. Las banderías ni las cosas. Bueno, ¿no? Pues saliste de ahí. Entonces las bofetadas te las dan por todas partes. Por todas partes. Yo recuerdo que cuando preparé inspectores de trabajo en el programa, me acordaba yo mucho, había un tema que se llamaba la dinámica de grupo. Sí, la dinámica de grupo. Quiere decir que como no te metas en un grupo, va de culo. Bueno, pero en fin, entonces ya llegó un momento que el grupo dominante pensaba que con un candidato afín más o menos a su sensibilidad iba a conseguir ganar la alcaldía, que no fue así, y bueno. No, y además hay una cosa que es verdad, que cuando dejaste la alcaldía hubo un montón de proyectos, pero un montón de proyectos, que luego el Partido Popular... Sí, fueron en el año 91. En el año 91, una cosa curiosa, fue un año muy difícil para el PSOE, en general en España. Hay que recordar los casos de corrupción, tanto Sonoro como Filesa, lo de Roldán ya fue, bueno, la puntilla, el Roldán en calzoncillo que salió en una revista, me acuerdo yo, bueno, lo que faltaba ya, ¿no? Sí. Y entonces quedábamos solamente 6 alcaldes del PSOE que teníamos mayoría absoluta de capitales de provincia, me refiero, ¿no? 6 alcaldes con mayoría absoluta en toda España nada más, que eran los de Málaga, Cádiz y Huelva en Andalucía, el de Gerona, que todavía tenía un papel importante en el gobierno tripartito catalán, Joaquín Durán, que llevaba la Consejería de Obras Públicas, y el de La Coruña, y otro más que no me acuerdo, ¿no? Paco Vázquez, que después ha sido embajador en el Vaticano, ¿no?
quedamos 6 alcaldes solamente. Bueno, pues yo no entiendo, cuando se celebran las elecciones del 95, parecía lógico que repitiéramos los 6 alcaldes. Pues no, en todas las partes repitieron los 6 alcaldes como candidatos, ¿no? Yo creo que eso fue un error, pero en fin, el partido mandaba ahí y así se hizo. Yo era un militante de base, además. Sí, Cargo orgánico muy poco, de vocal, a lo mejor de la ejecutiva provincial y eso. Entonces se eligió a otro candidato. Bueno, lo que hablábamos de sí, lo que yo te iba a comentar una herencia, esa herencia la que yo te quiero que comente. Popular, que gana las elecciones, entre lo que se encontró. Varias cosas, por ejemplo, el PGO. El Plan General de Ordenación Urbana ha estado vigente hasta hace poco. Un plan que tendría que ser muy bondadoso cuando el Partido Popular lo ha mantenido vigente hasta hace unos meses, ¿no? Tuvimos también, dejamos como herencia el Plan Urban, Congreso, que estaba prácticamente terminado, el Centro Juan Sebastián Elcano, también casi terminado, el Plan Urban. ¿Cómo te has sentido cuando has visto el Palacio de Congreso en estos días? Bueno, pues a mí he sentido una satisfacción personal muy grande, porque 2 proyectos de mi época, 2 proyectos emblemáticos, como el Falla, que llevaba también muchos años cerrado, porque estaba prácticamente en ruina, y el Palacio de Congreso, pues han sido los 2 equipamientos cumbre de la cumbre, valga la redundancia. A mí me da una cierta satisfacción, porque esto lo necesitaba la ciudad, y además ese palacio está respondiendo a las necesidades de Cádiz. Se ha rehabilitado un edificio antiguo, como la antigua fábrica de tabaco, lo que le presta una especial singularidad al Palacio de Congreso. Llama la atención, ¿no? Yo creo que ahí los arquitectos hicieron un buen diseño. Sí, señor, sí. Han acertado esto. Bueno, decías el Plan Urban. El Plan Urban, en la Escuela de Hostelería de la Alameda, el Museo Diocesano, lo que es la Casa de la Contaduría, Santa Catalina. El Castillo de Santa Catalina, con un proyecto de rehabilitación ya puesto en marcha, la desaparición de los depósitos de calza, que era un obstáculo para el desarrollo de puntales, de todo el proyecto del paseo marítimo en aquella parte, ¿no? En fin, yo creo que con esos proyectos... El puente, ¿no? Hubo también ahí una labor, se iniciaron las gestiones del puente y bueno, yo digo que existe una prueba documental, como es el boletín oficial del Estado. En el boletín, en el BOE de 25 de diciembre de 1991, sale a licitación pública el estudio de viabilidad y anteproyectos del puente sobre la bahía de Cádiz. Pero eso llevaba unas gestiones previas importantes desde el punto de vista municipal. Y además se consiguió de Borrell que lo incluyera en un plan directo de infraestructura para el cuatrienio 2004, y a mí me parecía que ya iba con mucho retraso, 2007. De modo que, en teoría, tenía que haber estado. Que eso ya estaría terminado. Bueno, esperemos que algún día... Las instalaciones, por último, que me acuerde, las instalaciones de Juan Sebastián Elcano, no sé si las hemos nombrado. Sí, las hemos nombrado también. Los cuarteles de Varela, aquello no costó ningún duro de aquella época, ¿no? Se resolvieron todos los problemas relacionados con su urbanización, lo mismo que con los suelos de astillero, que también se resolvieron, que eso tarda mucho porque hay que modificar el Plan General de Ordenación Urbana. Es como lleva mucho tiempo. 2 años, 3 años como mínimo, como mínimo. Sí. Batiendo un récord. Bueno, Carlos, yo te propongo ahora, luego hablaremos un poquito más extenso de Cádiz también, de cómo está, pero ahora te propongo que hablemos de nuestro país, ¿no? Ya sabemos cómo está nuestro país, hay una crisis económica, hay también una crisis institucional que abarca todo eso. Yo quisiera que habláramos de los antecedentes. ¿Cómo valoras tú la gestión del gobierno de esos 8 años, del gobierno de Zapatero? Pues yo he comentado muchas veces con mis amigos que me sentía desorientado con esa gestión. Parece que no tenía el rumbo bien definido. Nosotros vivimos una época, lo que se llama la década prodigiosa, digamos, que va desde 1995, 1996 a 2008, que es cuando estalla la crisis en el mundo, ¿no? Ahí se veía ya que la burbuja inmobiliaria iba a estallar de un momento a otro, pero todos, digo absolutamente todos, tanto de un partido como de otro, y esto, mirábamos para otro lado.
la tasa de desempleo había descendido de forma notoria. La gente que tenía un piso en propiedad, que eran muchos, veían revalorizado su piso, decían, hombre, de lo que valía 10 millones, ahora vale 30 millones, yo ahora por los buenas. Y claro, esas cosas después no resultan bien. Un crecimiento desordenado, sin que se adopten medidas a través del Banco de España o a través del Ministerio de Economía y Hacienda, pues desemboca lo que desemboca. Nosotros hemos sufrido una doble crisis, y si nos referimos a Cádiz, 3 crisis. La crisis mundial, que empezó en Estados Unidos con el Lehman Brothers, la crisis de España con la burbuja inmobiliaria, la crisis de Europa y, si quiere, también la crisis de la Bahía de Cádiz, ¿no? Sí, eso es demasiado verdad, para... es verdad. Y bueno, pasa el gobierno de Zapatero, pierde las elecciones y viene un nuevo gobierno. ¿Qué te está pareciendo la Yo creo que hay que hablar del recorte efectivamente, que es una pesadilla para los que lo padecemos, sobre todo para mucha gente que ahora mismo se encuentra en una situación laboral difícil, complicada, en el desempleo, y a quien se le ha agotado incluso las prestaciones del paro. El recorte, evidentemente, hay que hacerlo, porque no se puede gastar más de lo que se tiene, Y aquí en este país, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista público, ha habido verdaderos derroches. Y eso se paga, porque entran unos ingresos determinados y lo que no se puede gastar más que lo que cubran los ingresos. Eso está clarísimo. Pero yo pienso que los plazos que se le han fijado al país por Europa para alcanzar los porcentajes de déficit establecidos, o la convergencia de determinados parámetros, son muy cortos. Yo cuando estudiaba economía, economía, la asignatura de economía, no estudié la carrera, estudié Derecho, recuerdo que el profesor Carante, del que hablaba antes, hablaba de la doctrina de Keynes, de John Maynard Keynes, en donde era partidario o economista de aquellos años de mantener un déficit controlado, que no es malo, y eso estimula la actividad, estimulando la actividad económica. Yo creo que los plazos para combatir el déficit se deberían ampliar, y además recortar donde yo creo que se pueden aplicar muchos recortes en otras partidas y no precisamente en aquella que afecta a un porcentaje muy elevado de la población. Sí. Había que profundizar en eso. Yo no sé por qué razón no se emplea el impuesto sobre, se hablaba de la tasa, ¿cómo se llama? La tasa sobre los bancos, que tiene un nombre. Sí, la tasa Tobin. La casa, exactamente, Tobin. Sobre todo subvenciones, ¿no, Carlos? Mantener instituciones que no sirven, el impuesto sobre sociedades, cuando lleguen a determinados porcentajes, ¿no? Exactamente. Yo creo que había que agotar esas posibilidades, y no encontrarse, y a lo fácil que parece recortarle a la persona, bajarle el salario, quitarle las pagas extraordinarias, cuando ya han estado muchos años congeladas también. Quizás la administración reducirla, ¿no? Ver las instituciones, no triplicar funciones, etcétera. Bueno, eso es otra. Bueno, ese es un tema. Yo creo que España no está en condición de soportar los costes del Estado de las autonomías tal como están concebidas. Yo soy partidario de la descentralización, empezando por la municipal, naturalmente, ¿no? Que hasta ahora la autonomía municipal es una entelequia, a pesar de que la Constitución, el artículo 40 y tanto, no sé qué artículo era concreto, cuál es, establece que el Estado garantiza la autonomía municipal, la financiación, sobre todo de los ayuntamientos. Pero la verdad es que no se ha avanzado en la financiación del ayuntamiento desde que se aprobó la Constitución, porque en ese proceso se ha intercalado el proceso de las autonomías regionales. Como dices tú, se han triplicado, por ejemplo, en asuntos sociales. Son competentes el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Eso parece más que nada una competencia municipal, que la administración que conoce los problemas de los ciudadanos, los más cercanas a los habitantes de un territorio determinado. Y por otro lado, se ha creado una administración nueva. Tenemos cuatro administraciones: la europea, la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas, las administraciones provinciales y la municipal. Yo creo que había que considerar el tema de las diputaciones. Carlos, vamos a darnos 2 o 3 minutitos de publicidad y enseguida seguimos hablando de España, de la situación española. Hasta dentro de un momento.